Bien, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con el estudio de esta sección del ministerio de Pablo en Tesalónica, con el tema de evidencias de un siervo aprobado por Dios, que comprende el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 16. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema, evidencias de un siervo aprobado por Dios. Vamos a continuar hoy desde el versículo 7 al versículo 16. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Evidencias de un siervo aprobado por Dios. Vamos a mirar, a continuar con estas evidencias y hoy vamos a analizar ciertas características y cierta actitud que el apóstol Pablo tomó para con los tesalonicenses en cuanto a el ejercicio pastoral o ministerial. Iniciamos con algunas preguntas. ¿Qué es ser pastor? ¿Cuál es el prototipo del pastor hoy? Si vamos a una iglesia en nuestro entorno, ¿cómo vemos la figura del pastor en estas iglesias? Dentro de nuestro contexto estamos rodeados de iglesias con teología carismática y casi que el prototipo de pastorado en la mayoría de estas iglesias es similar. Y en esta sección vamos a mirar de qué manera es similar el prototipo de ser pastor en las iglesias carismáticas. Dentro de esta sección hay una frase que Pablo usa y es la que define el ejercicio pastoral en estas iglesias. El versículo 6, Pablo dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esta última frase, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La versión internacional de la Biblia dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Esa era como la cosmovisión y la idea de lo que era ser un líder o de cómo se ejercía un liderazgo para estos tiempos. Y eso también lo encontramos allí en Lucas, el capítulo 22, cuando se le acercan los discípulos que disputaban sobre ellos en el tema de la cuestión del liderazgo. Y dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Disputaban ellos sobre quién iba a ser el mayor. Y ellos lo hacían bajo la cosmovisión, la idea, bajo el concepto de liderazgo que ellos conocían en su tiempo. Y eso lo vamos a mirar más adelante.
Esto que hemos leído y que estamos diciendo, esto va relacionado con lo que debemos recordar del contexto de esta sección. Recordamos que Pablo estaba recibiendo algunas acusaciones por parte de los judíos que no creían al Evangelio. Y Pablo, en su defensa, apela a su testimonio frente a la iglesia de los tesalonicenses, donde vemos algunas evidencias que son características de un siervo aprobado por Dios, como lo vimos en el estudio anterior. Entre esas características que vimos es que es eficaz, que es valeroso, honesto, no avaro, humilde, pero también en otros versículos podemos ver características de santidad, justo, irreprensible, que anima, consuela, exhorta a vivir para Dios, es sacrificado, es cuidador. Pablo dice en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Pablo dice, fuimos aprobados, así hablamos. Es decir, estas evidencias no fueron forzadas, no fueron fingidas, sino que es el resultado de la aprobación de Dios en nosotros. Simplemente, quien es aprobado por Dios, naturalmente dará esas evidencias. No es que tiene que cumplir esos requisitos o evidencias para ser aprobado, sino al contrario. Quien es aprobado por Dios, naturalmente dará esas evidencias de aprobación. Así que Pablo, en esta sección podemos ver que rehúsa servir como apóstol, aunque él era apóstol. Y Pablo apela a otra figura. Volvemos a resaltar el final del versículo 6, donde Pablo dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y vuelvo y repito, Pablo rehúsa servir como apóstol siendo apóstol y apela a otra figura, la cual vemos en el versículo 7 y el versículo 11, donde vamos a leer, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Así que Pablo apela a servir a la iglesia bajo dos figuras que él usa, la figura de nodriza y la figura de padre. Y este prototipo de pastorado es muy diferente a lo que se conoce en nuestro entorno de lo que es el ejercicio ministerial. Pablo, como nodriza, enseña que cuida y es tierno. Esta palabra nodriza denota a una madre amamantando, alimentando con ternura y mucho cuidado a su hijo. Y así lo expresa Pablo frente al cuidado y la alimentación cuidadosa que él dio a los tesalonicenses, transmitiéndole la palabra de Dios, la que puede alimentar el alma y sustentar el espíritu. Parece exagerado esta expresión de que Pablo se usa como ejercicio pastoral, la figura de nodriza, pero no, el versículo 8, Pablo dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que Pablo expresa su ternura, su amor, su grande afecto hacia esta iglesia, y por eso no es exagerado esta figura del cuidado de Pablo hacia ellos como la nodriza que alimenta y cuida a su pequeño. Esta misma figura, la de padre, también la podemos ver en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 14 hasta el versículo 16. 2 Corintios 12, versículo 14 al 16. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío,
y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. Versículo 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Así que Pablo a los corintios también ya había usado esta figura que vemos que usa en los tesalonicenses, y es la figura también de padre, como la encontramos en el versículo 11 del capítulo 2, donde Pablo dice: así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y decimos que esto es una figura totalmente diferente a lo que los discípulos conocieron y lo que el mundo conocía y lo que aún también hoy se conoce del ejercicio pastoral, puesto que volviendo allí a Lucas 22, cuando los discípulos tenían esa disputa sobre quién sería el mayor, era precisamente porque el mayor era servido por todos. Esa es como la figura del ejercicio de un liderazgo. El que es mayor es servido por todos. Pero el Señor quiso cambiar la cosmovisión y el concepto de liderazgo a los discípulos, enseñándole algo totalmente diferente con su ejemplo. Por eso vamos a leer nuevamente Lucas 22-24, la grandeza del servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Aquí cambia el Señor el concepto. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Con esta grandísima enseñanza el Señor cambia la mentalidad de los discípulos, quienes se disputaban el liderazgo posterior en el reino de Dios. Y el Señor les enseña: quien es el mayor debe ser el que sirve. Así que todo lo que Pablo habla de su ministerio a los tesalonicenses, lo habla es del servicio hacia la iglesia y no de la iglesia hacia él, que es el prototipo del pastorado que hoy conocemos, que está enmarcado por las iglesias, por cuántos fieles sirven al pastor, cuántas creyentes andan alrededor del pastor, cuál es el número de personas que tiene a su mando, cuántos le sirven. Y esto es muy similar a lo que también ejercían y mostraban los fariseos, lo cual también nuestro Señor Jesucristo señaló como un ejercicio negativo de liderazgo. Y esto lo vemos en Mateo 23, versículos 5 al 8. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, refiriéndose a los fariseos, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Con esto aquí también cambia el Señor el concepto de liderazgo que estaban reflejando los fariseos, y el Señor dice: todos vosotros simplemente sois hermanos. Esto se lo dijo el Señor a los discípulos y asimismo a la gente que estaba allí escuchando. Así que, ¿qué es un pastor? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es un obispo? ¿Qué es un presbítero? Es un hermano al que hay que amar, es un hermano al que hay que respetar, hay que obedecer, hay que proveer, hay que apoyar
como a otro hermano. La única diferencia es que a ese hermano Dios le confió la palabra para edificarnos de parte de Dios. Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 2, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Pero no deja de ser una persona diferente, es una persona igual. Todos somos iguales, somos hermanos los unos a los otros. Solamente que Dios imparte entre su pueblo diferentes dones. Y bueno, a este Dios le dio el don de edificar a la iglesia por medio de la palabra, de la predicación, del evangelio. Esa es su función dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el don que Dios le dio para aprovechamiento de todos. Es un trabajo arduo, es un trabajo que hay que llevarlo a cabo con mucha paciencia, es un trabajo que hay que ser dedicados, diligentes, así como Pablo lo evidenció en esta carta y lo podemos leer y estudiar. Por ejemplo, el versículo 11, Pablo nos muestra: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esa es una tarea ardua. A cada creyente Pablo exhortaba, animaba y además de esto consolaba. El versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. O sea, a cada hermano Pablo le animaba a vivir para agradar a Dios. Y esto denota paciencia, porque no todos en la congregación son obedientes y no todos los hijos son buenos hijos, pero Pablo se presenta bajo esa figura de padre, aún con hijos desobedientes, fue paciente, exhortándoles y encargándoles que anden como es digno de Dios. Hermanos, ante estas evidencias de un siervo aprobado por Dios para el crecimiento de la iglesia, ¿cómo aportamos nosotros en función al cuerpo de Cristo? Una de las mejores maneras es también aprobar a aquellos que sí evidencian las características de un siervo aprobado por Dios. Recuerde lo que exaltó Juan escribiendo allí a una de las iglesias, o a la iglesia de Éfeso directamente, la iglesia de Apocalipsis que vemos allí. Una de ellas es que ellos podían denunciar y podían mirar quién era apóstol y quién no. Ellos los aprobaban, ellos los denunciaban y desechaban públicamente a quien no era verdaderamente un apóstol. Así que esta es una de las formas como la iglesia aporta en función del crecimiento y de purificación de la iglesia de Cristo. Pero también bajo estos textos que estamos leyendo hoy, que estamos estudiando, podemos mirar algo muy importante, y es el versículo 13. Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que la manera de nosotros aportar en función al cuerpo de Cristo y de ayudar a ser parte del crecimiento de la iglesia de Cristo es recibiendo la palabra de Dios. No como palabras de hombres, dice Pablo. Es decir, no como el mensaje de un ser humano que tiene errores, que también peca, que también falla, que también está en un proceso de santificación igual que al nuestro, sino recibiendo, oyendo y exaltando la palabra de Dios. La mejor respuesta de gratitud hacia el trabajo del pastor, del anciano, del obispo, de la iglesia, es ir a Cristo ante cualquier circunstancia y vivir para Cristo. Puesto que el don de este hermano es compartirnos el evangelio, edificarnos a través de la palabra. Y la mejor manera de ser agradecidos con Dios y con ese don que Dios ha dado a este hermano es, en respuesta a ese trabajo, es obedecer a Cristo. Y ante cualquier circunstancia adversa, peligrosa, de tentación, de prueba, de enfermedad, de crisis, es ir a Cristo. Porque la función del pastor es a través de la palabra guiar la iglesia a Cristo. Y cuando nos encontremos en esas pruebas y dificultades,
la mejor respuesta es ir a Cristo. Y esa es la mejor manera de agradecer ese trabajo arduo de parte de estos hombres. Evidencias de un siervo aprobado por Dios. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.